Es que solo Que parece tengo... que a ver si no sé, no, ¿hace eso? Sí, eso es. Ya no importa eso. La cosa es que tengo una duda con la tarea, con la simulación, y Ya, no sé si tengo bien hecha la geometría, si es que te la mando, porque te mandé un mail, pero parece que no pudiste responder. ya voy a ver. ¿Pero me mandaste la geometría en el mail? Es que ahora tengo otra, esa es la cuestión. Dale. Ya. Ya, pero dime, bueno, ¿Cómo, de todas formas, las dudas les sirve a todos, así que, bueno, vale. ¿Cómo lo ya. hago para streamearlo o te la mando al final? Yo creo que es mejor que me la mande. ¿A cuál de los mails? Porque no sé si tengo el que tengo está bueno. El que puse en el aula. A ver, deja buscarlo. O deja ver si lo puedo Gracias. escribir acá. Ah, no, aquí está el de la Andrés punto Ayudantías. Sí, ese mismo. Vale, gracias. Ahora te lo mando al tiro. Y ese es el modelo de FEM. Sí, FEM. Ya. Que solamente tengo una duda con la geometría, si es que está bien, dale. Porque es medio extraño el gráfico y no me coincide mucho con los resultados del código. No nos coincide, perdón. ¿Qué suena? Ah, lo siento. Lorenzo, no lo probé. No lo he probado. Yo creo que la tarde, que ayer tuve que entregar una tarea y estuve muy poco corto de tiempo, así que yo creo que ahora, cerrando la sesión, lo voy a intentar. Ok. Igual como te comenté, lo probé el semestre pasado y no me funcionó. Pero ahora vamos a ver de nuevo si funciona. Vamos que se puede. Sí. ¿Ya me enviaste la cosa? Lo estoy adjuntando. Ya. Ahí va. Listo. Ya, creo, ahí te llegó. Está cargando. Pucha, ¿cómo iba a ser? Ah, ya, voy a tener que silenciar esto. Ahí creo que lo hice. Ya, ahí me voy a mutear por mientras. Dale. Hasta que. Oye, Andrés, mientras te voy a preguntar una duda, Sí, claro. em, que cuando me piden el gráfico del potencial, ¿Ya? em, la idea es hacerlo en MATLAB, ¿no? En la parte uno. Espérate, el gráfico del potencial, mira, la idea es graficar eh, tanto con la expresión analítica como con las diferencias finitas MATLAB. Sí, porque... Ujú. Sí, Pero es que en la parte uno me piden obtenga la distribución de potencial para la región comprendida entre ambos planos y grafique. ya. Ahí tengo que hacerlo en el MATLAB, Sí, yo lo haría en MATLAB, sí. sí, es una buena idea. Pero es como la gráfica en 3D de potencial o me sirve esa que era como la que hiciste en la ayudantía el otro día. Mira, yo aconsejé hacerlo en dos dimensiones debido a que la idea es comparar los tres resultados y bueno, FEM solamente puede graficar en dos dimensiones. O sea, Ah, ya. no, pero directamente de la interfaz de FEM solamente se pueden obtener en dos dimensiones. Entonces es mucho mejor comparar todas las gráficas en dos dimensiones. La idea es compararlas, ¿sí? Ya. Oye. Ya, ya, Cristóbal, tú me enviaste esto, ¿cierto? Sí, ya envié eso. Ya. Oye, mira, Eh, aquí no sé si... ¿Cómo hiciste los puntos? No sé si esto em, es, esto es solamente por perspectiva o creo que este punto está más abajo que este, porque la lo hice línea con se tab, ve. Mm, pero Podría verlo con el tab, a ver cómo están. ¿Se puede? está, claro, Sí, está. está Y, como. y esta de acá. Ya, claro. Ya, bueno, ahí esa cosa revísalo. Claro. Ya, pero ¿cuál es tu duda?
Es que no entiendo bien cómo manipular los resultados cuando se tiran. Lo que no sé si, bueno, si la geometría que hice fue la L de la izquierda, por así decirlo, esa que estáis marcando. Con ¿Ya? la de abajo le puse, claro, las condiciones, los debidos potenciales, el medio le puse la densidad de carga, de volumétrica, sí. ¿Ya? Y eso estaría bien, ¿no? Hasta ahí lo que puse estaría todo correspondiendo, ¿no? Sí, debería estar bien. Entonces los resultados como que arroja, Mira, esto creo que está mal, ¿o no? ¿O está bien? ¿Cuánto era? Era no era 10 el 0,6, a las no, 6, ¿cierto? sí, pero no sé por qué se cambia, ahí se cambió solo. Ya. Era 10 elevado a menos 6. Sí. Ah, ya, ya. Entonces, cuando tiraba los resultados, la verdad es que no, ningún gráfico o cuando incluso vetaba los puntos me coincidía y daban como, el resultado en sí igual era como medio curioso esto, porque me marca que en las dos placas no hay ninguna, no hay nada de carga, ¿cachai? Entonces, no sé si está bien planteado realmente el ejercicio o en qué estoy fallando. Ya, a ver, ¿en qué unidades tenía esto? Metro. Ya está bien. Esta cosa, cero. Oye, pero está en metros y esta placa de Ah, abajo mide 8 metros. no, pues bien, 0,8 metros, pues. Eh, ya. Mm, ahí podría. Y aquí para arriba También son también 8 8 metros. metros. Sí, ahí Sí. tenéis que corregir eso porque obviamente va a impactar y de hecho al menos yo me doy cuenta que impacta porque estos valores que están acá me parecen muy altos. Así que Ya, ahí vale. revisa. Ahora con respecto a lo que tú me dices de lo que tuviste acá, ¿comparaste esto con los otros resultados? Con los del MATLAB. ¿Con la presión analítica y con el diferencia finita? Es que eso me refiero con las iteraciones, ¿no? Sí. Eran distintos, no nos daban muy cercanos. Entonces ahí vais a tener que revisar tu expresión analítica y la diferencia finita. Ya, Solamente te digo eso. ya, vale. Te están dando muy distintas, independiente, o sea, hablando de forma. ¿Sí? Ahora los valores ya sabemos que están raros, pero porque esto mide 8 metros. Pero está. Ya, Ya, pero eso que tú me dices, revísalo, porque al menos yo no veo mucho problema acá. ya, vale, vale. Vale, gracias. Ya, ¿Aló? ¿Se escucha? sí, sí. Mira, sé que yo hice lo mismo que el Chris y yo lo hice bien con los valores, con la medida y todo, y aún así me dan valores dentro de todo ese dibujo de colores, todos positivos, y en el análisis, en los cálculos analíticos me dan negativos. Ya. Y ¿Y tú lo he revisado un montón de veces. a cuál les creéis más? Es que son completamente distintos, entonces, obviamente tengo que creerle más al FEM, pero que no sé qué Ya. hice mal tampoco en el analítico porque seguí todos los pasos que explicó el profesor cuando explicó esto de las aproximaciones. Pero te dieron los potenciales negativos. Mm, Ya, eso tenéis que revisarlo. dale. Eso nomás te puedo decir. No, no creo que debiesen dar negativo. De Yo hecho, mira, tampoco. fíjate bien en tu expresión analítica, porque siempre que multipliques o dividas algo a las matrices, o sea, ¿cómo se llama? Los parámetros están hechos por matrices, ¿cierto? Porque tú creáis este match grid y por lo tanto obtienes que tus parámetros, por ejemplo, X e Y son hechos mediante matrices, ¿cierto? Ya. Ya. Entonces, con estas matrices, para poder operar y para que te dé el resultado correcto, siempre que multipliques, divides o eleves, tiene que acompañar un punto antes de la operación. Porque creo que vi Ya. errores así, con valores negativos, pero porque faltó eso. Así que te recomiendo que revise eso. Ya. Sí, revisa eso, revisa que esté bien operado dentro de tu expresión analítica. Ya, ¿alguna otra duda? Em, yo quería preguntar algo. Dime. Después, como para ir comparando lo que me dio en el FEM, por ejemplo, lo que me dio en la gráfica y lo que me dio analítico, ¿Ya? tendría que, por ejemplo, en el FEM tendría que elegir algún punto, pararme ahí y reemplazar como en las demás expresiones que me dieran, una cosa así. Mira, mira,
No sé si sea la mejor forma para compararlo. Yo creo que eh, revisando cómo está la distribución y revisando de manera general cómo está la relación de los mapas de colores, los valores, Ujú. yo creo que ahí es una buena forma para obtenerlo, porque en realidad si veis un punto cada punto igual, no me parece la forma más efectiva para comparar. O sea, Y con la expresión analítica, ¿cómo lo puedo, cómo comparar? porque la expresión analítica tienes que graficarla. Ah, ya. Entonces, eso me va a dar la relación. Sí, pues te va a dar un mapa de colores y Ujú. te va a dar valores. Así que eso sí podéis compararlo. O sea, Ah, ya. ver cómo están, por ejemplo, ¿cómo se llaman esto? Los valores si están relativamente cercanos o cosas así, porque obviamente va a obtener diferencias. Así que por eso no sé si sea efectivo revisar por punto. Se puede, pero yo no lo haría. O sea, Ya sí, es que es como que hay muchos rangos para elegir y exacto, queda un tendréis poco que la hacer sala. un barrido quizás de todos los puntos y calcular errores, pero no sé, yo no, y me parece un poco tedioso y no creo que sea necesario. Ah, ya. Muchas gracias. Ya, ya sigo respondiendo, así que si tienen duda aprovechen ahora. Oye, Andrés, también quería preguntar una cosa. ¿Qué pasó? Em, bueno, no sé, es que quizás es la gracia de la tarea, pero que yo también hice el FEM y Ya, me da también algo así parecido. Y me llamaba la atención que cerca de las dos placas había un potencial de 0, ya, siendo que hay una que tiene, la de arriba tiene un potencial de 100, pues yo pensaba que el gráfico iba a salir como con el rosadito para ese lado, por ejemplo. ya, o sea que O sea, yo pensaba que desde iba a la ser placa así. hasta acá, ¿cierto? O Sí, sea, pensaba sí. que iba a ser una cosa así, pero no sé si lo hice mal o es como lo que estoy mostrando tú. Ya, mira, probaste, no sé si lo habrán hecho, la ecuación de Laplace en este caso. ¿No lo hicieron en la Sí, prueba para revisar? ¿Y cómo les da la ecuación de Laplace? ah, de Laplace. Sí, la probaron así como, ah, no sé, ponete en cada, a ver, voy a probar como si esto fuera Laplace, para ver cómo les da. ¿Lo hicieron? No, creo que no. Ya. En ese caso recomiendo que lo hagan para revisar solamente, o sea, no es lo que va a ir dentro del informe, pero para que se den cuenta de cómo cambia esta distribución con respecto a esa. Quizá ahí, y bueno, revisen también la expresión para que vean cómo esta va a depender de ρ. ¿Qué pasaría si este ρ tiende a cero? Así que, Mm, claro, revisen eso. La ecuación de Laplace le va a entregar algo que quizá tendría más sentido para suponiendo lo que tú dices, pero al considerar la ecuación de Poisson, esto va a quedar dependiendo de un ρ. Y ese ρ, ¿qué pasa si ese ρ lo acerco mucho a cero? Porque claro, pareciera como que arriba de esta placa no hay potencial. Bueno, era creo que está de acá de la izquierda. Pero si tú tocas la placa hay un potencial. Así que no sé si no sé si estará malo. No sé eso. Pero ah, ya, que revisen todo eso. se me hacía como curioso porque no era como lo que me imaginaba, ¿cachai? Entonces, Sí, eso pues. más que nada. Sí, sí, me imagino. Sí, a mí igual me pasó cuando resolví la tarea. Ya, pues. Ya, gracias. Ya. ¿Ya tienen, alguien más tiene duda? ¿Algo que quieran revisar? Aprovechar de consultar algo sobre formato, no sé, lo que sea. Ya, igual voy a preguntar. Sí, sí, dale nomás. No es que tú pusiste que había que hacer abstract, pero ¿se hace como en inglés o hago un resumen nomás? Ya, ¿En español? eso no lo puse, yo lo puso el profe y claro, un Ah, resumen en español, pues no es necesario hacerlo en inglés. ah, De ya, hecho, ya. borra abstract y pon resumen, pues, da lo mismo. Ya, ya, acá. Ya.
Ya, si no hay más dudas, vamos a revisar los ejercicios. Oigan, una cosa, yo creo que esta semana voy a publicar la fecha del Control 2, ¿ya? Sí tengo que organizar bien eso, pero la voy a publicar pronto. Esta semana voy a tratar de publicar la Control 2 y Control 3. Las notas las he ido subiendo de a poco, por si acaso. O sea, no, si ustedes se meten en el link donde está la nota del control, no están todas, pero porque son muchas y he ido de a poco. Así que yo espero esta semana completarlas para empezar a revisar las tareas. Ya, pues entonces de aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí está la guía. Vamos a revisar esta de acá. Ya, entonces, para la prueba, al menos las últimas dos pruebas que yo he revisado del profe, ha entrado al menos un ejercicio de condición de borde. Así que les recomiendo que también revisen el que subió el profe. Revisen la guía del profe. Yo quiero tratar de hacer ejercicios distintos, así aprovecho de meter ejercicios que ponga el profe en su guía, en el control. Por lo tanto, les recomiendo que revisen esta temática. No sé en qué está el profe ahora, me imagino que ya entró en ecuación de onda o está viendo fasores. Si alguien me puede decir. Ecuaciones de Maxwell, pero considerando la parte temporal. Ya. Ya, entonces están viendo la ecuación de Maxwell, pero como fasor. Ya, yo creo que la otra semana vamos a resolver cosas con respecto a la ley de Faraday y vamos a tomar el tema de los fasores. Bien, en este caso de acá, me dice que tengo una interfaz que divide dos dieléctricos, sin el plano Z. Así que vamos a dibujar esa cosa. El plano Z, asumámoslo de esta manera. Y esto va a ser, el Z va a estar apuntando saliente al plano, a la hoja. Y vamos a asumir que esto es X6, ¿cierto? Ya. Entonces dice que la intensidad, bueno, de campo eléctrico en el medio 1, vamos a asumir que este es el medio 1 y este es el 2, es de tal magnitud. Así que aquí vamos a tener un campo que va a incidir a esto. Me dice que tengo una densidad de carga superficial que está distribuida en la interfaz. ¿Sí? O sea que aquí esta interfaz tiene una carga, lo que va a afectar a alguna componente del campo. Bien. Me dicen las permitividades, que también es de lo típico. Aquí tengo la permitividad relativa a 1, la permitividad relativa a 2. Al respecto me pide calcular la intensidad de campo en el medio 2. ¿Ya? Bien, para hacer esto, primero que todo recordemos la relación que hay cuando yo trabajo con las condiciones de borde y tengo dos dieléctricos, dos interfaces. Primero que todo, el campo eléctrico, en este caso de aquí, que es tangencial, ¿cierto?, al plano, en el medio 1, va a ser igual al campo eléctrico tangencial en el medio 2. ¿Ya? Esa es la primera relación. Y la segunda relación es que, al menos en este caso, la densidad de campo eléctrico, en el caso normal, la normal, menos la densidad de campo eléctrico del medio 1, su componente normal, va a ser igual a la distribución de carga superficial, o sea, la densidad de carga superficial que se encuentra distribuida. Entonces recordemos que de aquí obtenemos que si es que la interfaz no tuviese ninguna carga, estuviese libre de cargas, toda esta parte de aquí, el brazo derecho, se haría 0. Por lo tanto, ahí sí esto sería igual. En este caso no, porque hay densidad de carga. Ya, lo primero que me piden calcular es el campo eléctrico, así que
la intensidad de campo eléctrico. Así que de aquí sabemos que el campo eléctrico va a quedar dado por la componente normal por la permitividad menos la componente normal por la permitividad de ese medio igual a ρ sub s. Así que con esto se puede resolver. En realidad estos ejercicios se complican solo cuando estos planos empiezan, esta interfase empiezan a ser ya no líneas rectas situadas en cero, así como esta de acá, o línea horizontal. Líneas horizontales o verticales se complican cuando ya representan una curva, y la complicación en este caso es determinar las componentes tangenciales y normales. Acá no, porque si se fijan, este plano está situado tal que la componente en X es normal, ¿cierto? Y las componentes Z ahí son tangenciales. Así que esto sería la A. En el caso de la intensidad de campo eléctrico 1, la componente tangencial va a ser las que estén situados en los ejes o lo que dependan de Y y Z. Bueno, no dependan, sino que tengan vectores en esa dirección. Por lo tanto, la componente tangencial va a ser igual a 300i menos 50z. Y de aquí es sencillo porque dada esta relación de acá, las componentes tangenciales se mantienen iguales. Por lo tanto, como estas son iguales, luego mi campo es igual a esa misma expresión. Y ahí no tengo ningún problema. Bien, en el caso de la componente que es normal, ahí, bueno, cambia, ya que esta va a depender de si existe carga distribuida en la interfaz. Por lo tanto, en este caso tenemos que analizar las componentes normales por medio de esta expresión de acá. Así que esto de aquí es la primera y la segunda va a ser acá. Dada la referencia, la componente que es normal es la que está en dirección de X. Por lo tanto, E1 normal va a ser igual a 100 X tonco. Y para determinar la que es del campo 2, que sería la que estará acá, solamente tengo que determinarme por medio de esta de acá, esta expresión. Así que despejando el campo, vamos a tener que esto es ρ sub 0 más el campo, y esto de acá sería E1, ¿sí? Y todo esto partido en E2. Ya, pues sí que aquí tenemos todo. O sea, a menos de que se me haya olvidado escribir algo, aquí está 5. 5 a la menos 10 más esta expresión de acá. Sí, bueno, en este caso es mejor trabajarlo como magnitud, ¿ya? Para no tener problemas los fasores, pero es lo mismo. O sea, no es lo mismo, pero sí. Bien, esto era 100 por la permitividad, que en este caso la permitividad relativa del medio 1 la entregan como 1, por lo tanto esto solamente sería la permitividad del vacío. Y esto partido en la permitividad del medio 2, que es 4 relativa, 4 por la permitividad del vacío. Bien, ¿cuánto de esto? Yo lo tengo calculado, así que aproximadamente da 39.12. Por lo tanto, la componente normal
va a ser 39.12 en Xtongo. Así. El campo E2 sería 39.12 en Xtongo más 300 en Itongo menos 50 en Ztongo. Ya, como les mencioné, la complicación generalmente para este tipo de ejercicio es cuando esta interfaz no se encuentra completamente vertical u horizontal, porque eso va a complicar para poder determinar las componentes, pero en general la resolución no debiese dificultar tanto en relación a las expresiones, o sea, lo que uno va utilizando. ¿Ya hasta acá alguna duda? Bien, la densidad de campo eléctrico es mucho más sencillo calcular porque sería B. Esto es igual a la permitividad del medio por el campo eléctrico. Por lo tanto, esto era 4 punto en bar epsilon sub 0 punto E2. ¿Sí? O sea, multiplicar eso por lo que ya tengo acá. Así que esto me va a dar aproximadamente 1 por 1.385 por 10 a la menos 9 en Xtongo más 3.542 por 10 a la menos 9 en Itongo y menos 1.771 por 10 a la 9 en Z. Y la unidad de esto es... Bien. ¿Ya hasta acá se entiende alguna duda? Andrés, Dime. en la primera parte, ¿Ya? ¿cómo supiste cuáles eran las componentes tangenciales y las normales? Ya. Eso es debido a que en este caso de acá, como mi interfaz se encuentra en el plano Z, si te fijas, al estar situado en el plano Z, la componente tangencial es la que es paralela a este, ¿cierto? O sea, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces en este caso, si te fijas, el eje Y es justamente paralelo a esta interfaz y obviamente el eje Z también, ¿sí? Por lo tanto, en este caso de acá, las componentes tangenciales van a ser las que están dirigidas en Itongo y Ztongo, ¿sí? Y para el caso de la que es normal, dada esta misma referencia, X es la que es normal, la única de las tres componentes. Por lo tanto, en ese caso de acá, la única que la para poder determinar la que es normal, la componente normal, solamente utilizo la referencia en X. Pero ¿y no sería normal también? ¿O no hay que ver? No, no es normal porque esto es un plano, esto es un corte del plano. Ah, ya. Lo estoy viendo como en plano Si esto es y como Z, bueno, ¿no? el plano IX, pero esto de acá, en realidad, la Es interfaz que, no. Sí, dime. es que menciona que al medio está como el punto Z, el plano, el eje Z viniendo hacia acá, pues, Sí, como saliendo de la pantalla, que así se entiende un poco más, según yo. ya, claro. Sí, en ese caso, como está situado de esa forma, esta componente, al igual que en Z, también se encuentra paralelo a este plano de acá. Esto sería algo como, a ver si se puede dibujar en una perspectiva. Es algo así, donde aquí estoy apuntando en X, acá estoy apuntando en Z y hacia arriba en Y. Entonces, si te fijas, esta de acá que es X es la única que es paralela, pero este plano está situado acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Creo que sí, pero Chu- lo voy a ya, tener que revisar un poquito. chuta, bueno. Pero sí.
pero que es porque me cuesta como ubicarme un poquito en 3D. Ya, bueno. Pero claro, en realidad sería... sí, bien, está bien. Este tipo de plano. Ya, Sería como el plano en ZI. Sí, quizá eso debía especificarse mejor en el enunciado, porque aquí se coincide con el plano Z. Pero había una imagen. Bien. ¿Y alguna otra duda? Ya, bueno, pasemos al siguiente. Ahora vamos a... Yo sé que ya pasaron magnetostática, vamos a revisar solo 2 ejercicios. Aquí agregué un tercero que creo que el profe también lo subió en su guía. Pero si lo subió ahora, en realidad yo lo había subido de antes, así que él está copiando. De hecho, creo que este también lo subió él, pero yo ya lo había subido antes. Así que me merezco hacerlo. Ya, a ver, vamos a revisar esto de acá. Sería 2. Sería el 2. Bien, para este caso de acá, recordemos que lo que lo que es fundamental aplicar, la verdad, el tema de lo que sería, por ejemplo, la ley del Biot-Savart no se va a utilizar, bueno, al menos en la prueba no creo que entre, en la control tampoco. O sea que para esto tienen que tener en claro al menos cómo determinar el flujo magnético, que eso en realidad es la definición de flujo normal, que sería el flujo magnético es igual a la integral de superficie del campo magnético con respecto a una superficie que es cerrada. ¿Sí? Y, bueno, aparte de eso, saber que la densidad de campo eléctrico es igual a la permeabilidad, perdón, del campo eléctrico. ¿Sí? Al menos estas dos de aquí nos va a servir para poder determinarlo. Bueno, también la expresión de lo que sería el potencial magnético vectorial, que es la relación que hay entre el potencial y la densidad de campo magnético está dada por un producto cruz, que sería esta de acá. Esto de acá nos sirve para poder determinar esto de acá. Bien. Me dice que dado el potencial magnético vectorial, que está aquí, me pide determinar el flujo magnético total que cruza una superficie. Aquí hay dos formas de resolver esto. Lo que podría hacer es aplicar directamente una integral de circulación de esto de que, bueno, la integral de superficie para estas caras de acá, ¿cierto? Para las caras que está formando esto. O lo que podría hacer es directamente determinar esto de acá, que sería el rotor de A, y luego el rotor de A, ¿cierto? Para determinar la densidad de campo magnético. Y con eso de ahí puedo determinar el flujo magnético, con esta de acá. Yo creo que es mucho más sencillo aplicar eso, así que vamos a revisarlo. Para eso solamente vamos a aplicar, primero que todo, el producto cruz de esto, que eso sería 1 partido en ρ. Esto de acá es la componente ρ. Esta de acá sería ρ por phi. Y esta es z. ¿Sí? Esto está, recordemos que seguir la misma referencia del control. O sea, si tiene ρ es porque es coordenada cilíndrica. ¿Ya? Ya, pues sí que de acá. Aquí solamente tengo que la expresión de las derivadas parciales. Esto de acá también y esto de acá. Y para este caso, si se fijan, esta expresión tiene componente en z, pero depende de ρ. Así que esta de acá sería 0, 0. Y esto sería a sub ρ, que depende de... No, a sub z, perdón, que depende de ρ. Y con eso vamos a determinar cuánto vale esto de acá. Ya, aquí es sencillo, solamente hay que aplicar el determinante. Y también es claro que la única que va a tener... bueno, queda menos de un minuto, así que voy a cerrar el link y nos metemos de nuevo, ¿ya?
Ya porque quedamos en el cálculo del determinante. Esto es sencillo. Si se fijan, para la componente en ρ, esto de acá tendría derivada parcial de la expresión de acá con respecto a phi, pero esta no depende de phi, así que de inmediato es 0. Para el caso de phi, aquí sí es la única que va a impactar porque tengo la derivada parcial de la expresión que depende de la componente en z y que depende de ρ, o la derivada con respecto a ρ. Así que esto de acá sería menos ρ, ¿cierto? Phi de la derivada parcial de la expresión con respecto a ρ. Esto de acá es z. Bien, esto de aquí me va a dar phi. Ya. Ya, pues esto es una derivada. Una derivada común y corriente. Sería. Bueno, aquí hay un menos, pero claro, el menos se va a ir con el menos que está acá ya. O sea, esto queda un menos y se va obviamente con el que está ahí. Ya, pues sí que esto me va a dar 2ρ partido en 4 en phi. Y ahí estaría, ¿cierto? Ahora bien, esto de acá es el campo magnético, así que la densidad de campo magnético. Por lo tanto, yo sé que la densidad de campo magnético es igual al rotor de A. Por lo tanto, esto va a ser igual a ρ partido en 2. Ahora sí la dirección de phi. Sí, ojo con eso. ¿Hasta acá alguna duda? Es sencillo aplicar la expresión, el rotor. Luego aquí obtenemos la densidad de campo. Ahora con esto podemos determinar el flujo. ¿Cómo lo hacemos con esta expresión de acá? Así que vamos a construir la integral de superficie. ¿Cómo hacerlo? Primero que todo, esto de acá va a ser igual a la integral de superficie con la integral doble de ρ con respecto a d sub 0. Entonces, ojo que en el caso de B, esta solamente tiene o está en dirección de phi. Así que vamos a ver cómo sería el diferencial de superficie. Debido a que este de acá solamente está en phi y acá hay un producto punto, el único diferencial de superficie que se va a considerar es el que apunte también en phi. Por lo tanto, en este plano de acá, que es x y z, si yo dibujase un punto cualquiera, acá por ejemplo, ese punto, bueno, la componente en phi es algo que depende del ángulo, ¿cierto? Así que es algo que apunta hacia allá, ¿sí? O sea, en dirección al giro de un cilindro, en realidad de una circunferencia, ¿sí? Apunta en esa dirección. Por lo tanto, si dibujásemos una superficie infinitesimal que está en esa dirección, sería algo así. Algo aproximadamente así. Y esta de acá va a depender de un diferencial de radio, que sería de phi, que sería esta parte de acá abajo, y va a depender de un diferencial de z de altura, que sería esta de acá. Y si se fijan, esa superficie apunta en dirección de ρ, por lo tanto, esa superficie diferencial sería igual a un de z por un de ρ que apunta en dirección de phi. Así que, mediante eso sabemos que este diferencial de acá va a depender de z y de ρ. Así que hay que definir esto con respecto a esos valores.
Bien, esto de acá sería el flujo, que depende, que es igual a esa integral. Ya sabemos los límites, así que esto sería b de z y ρ. En realidad podría ser al revés, da lo mismo, solamente importa, va a afectar en el caso de cómo están ordenados los límites. Y esto, dependiendo de ρ y de z, es 1, que va hasta 2 en ρ, o sea, 1 hasta 2, listo. Y en el caso de z, va de 0 a 5. Bien, esto va a ser igual entonces a la integral de 1 a 2, de 0 a 5, de ρ partido en 2. Así que esta integral depende solamente de ρ, por lo tanto, esto me va a dar 1 partido en 2. Puedo evaluar z directamente, eso me va a dar 5. Y la integral de ρ es ρ al cuadrado partido en 2. Esto evaluado de 1 a 2. Por lo tanto, sería 1 partido en 4 por 5. Sería 4 partido en 2. No, 4 solamente. Menos 1. Y eso es igual a 3 por 5, 15. Y ahí estaría. Ese sería el flujo para ese caso. Ya díganme si se entiende. ¿Alguna duda? En resumen, gracias Vicente, en resumen es cálculo de rotor, en este caso. Después, con esa misma expresión que se obtiene, se puede determinar el flujo. Aquí quizás la única complicación podría ser determinar el diferencial, pero debido a que esto solamente tiene componente en phi, sabemos que el único diferencial que va a estar en esa dirección es este de acá. Y estos diferenciales igual se encuentran en los apuntes, por ejemplo, los pueden encontrar en la parte de cálculo del SADICU, o de hecho creo que el profe también subió un apunte, así que no es difícil determinar estos diferenciales. Ya, el siguiente ejercicio es relativamente parecido a este, porque lo que hay que determinar es un flujo también, que sería el 2. Así que voy a copiar esto. Aquí voy a tener que copiar 1 y después la imagen. Ejercicio 2, 3. El enunciado. Ya. Bien, aquí me dice que el motor eléctrico, obviamente esto sería la parte de un motor eléctrico, posee un cierto campo magnético, ¿sí? El cual está dado por la expresión que está acá. Si se fijan en esta expresión, lo primero que hay que ver es que, claro, depende de ρ, ¿sí? Dice que tanto el polo como la armadura están hechos mediante un material ferromagnético que tiene una permitividad infinita. ¿Qué indica que la permitividad sea infinita? Que el flujo magnético o que este material en sí se comporta como si fuese un cable, ¿sí? Ahí, en este caso, está para ayudar al enunciado que tenga más sentido, pero no es necesario entenderlo por ahora, ¿sí? Usted ve el tema del, bueno, que si somos un poco más eh, con respecto a nuestro contexto, es algo que se debiese ver en campo y onda, ¿sí? El tema de los circuitos magnéticos, en al menos otras universidades se ve, ¿sí? En campo y onda. En este caso no, pero no sé por qué. Bien, esto, entonces, como digo, eso es solamente para poder ayudar a que el enunciado tenga más sentido, ¿sí? De una manera estrictamente hablando. Me dice que la separación entre ambos elementos es el entrehierro, que es justo eso, o sea, es esta porción de acá donde no se tocan. O sea, la idea de esto es generar un cierto, bueno, permitir la rotación de la parte de la armadura, si fuese una máquina real, para que esto gire. Y además esto de aquí produce una caída de reluctancia, ¿sí? Una caída de... produce una reluctancia para lo que sería el circuito magnético. Ya, esta parte, en esta parte de la máquina solo existe aire,
o sea que la máquina adentro solamente tiene aire. ¿Qué me indica eso? Que la permeabilidad relativa es 1. ¿Sí? Solo existe aire y el largo del entrehierro es muy pequeño. ¿A qué se refiere con muy pequeño? Que en realidad podría ser, se puede despreciar esa distancia. ¿Sí? Entonces, me pide determinar el flujo magnético por polo. Se refiere a por polo porque solamente es lo que pasa por este polo de acá. A través del entrehierro, si el largo del polo es de 20 centímetros y el radio del radio es R igual a 10 centímetros. Bien, en este caso de acá, lo que primero se puede hacer es tomar referencia de cómo sería el movimiento del campo magnético para ver el diferencial de superficie. Como me pide el flujo, ya sabemos que el flujo depende o se calcula mediante la integral de superficie de la densidad de campo con respecto a un diferencial de superficie. En este caso de acá hay que aplicar lo mismo, es una geometría que es cilíndrica. De hecho, esto también, el campo está escrito con respecto a coordenadas cilíndricas. Así que vamos a graficar el eje primero para poder revisar cómo estaría dispuesto esto, para poder ver el diferencial de superficie. Bien, lo mismo, aquí yo tengo un punto cualquiera, aquí tengo un phi y tengo esa distancia en z. Si se fijan, el diferencial solamente va a tener componente en ρ, debido a que esto solamente tiene componente en ρ. Y ρ es un vector, o un vector que tiene dirección con respecto a r. Sería algo así. ¿Sí? Así que en este caso de acá, la superficie que se construye en dirección de esto, en estas coordenadas, es una que tiene una cierta altura, o sea, claro, una altura con respecto a z, y tiene un movimiento que es curvo, ¿cierto? Porque se construye como la cara, ¿cierto?, de un cilindro. Por lo tanto, esta parte de aquí sería relativamente curva. Esta es un ds, ¿sí? Obviamente exagerado para que se entienda. ¿Cómo se construye este diferencial de superficie? Con respecto a una altura, un diferencial en z, y a un arco. Y ese arco va a depender de phi, que es mi diferencial de ángulo, y en realidad por cómo se calcula un arco, que es el ángulo por el radio, va a depender de phi y va a estar multiplicado por un ρ, debido a que esto en realidad no es un ángulo, sino que es un arco. Por lo tanto, el diferencial de superficie que apunta en esta dirección, o sea, que es en dirección de ρ, sería un ρ delta de phi por un delta z. Bien, así que esto de acá sería phi igual a los límites de integración. Bueno, esto de acá es la densidad de campo eléctrico, por lo tanto, tengo que esta expresión de acá multiplicarlo por la permeabilidad. Sabemos que B es igual a H por la permeabilidad. Así que esto sería la permeabilidad por la expresión de H, que es 10 elevado a 5 partido en ρ, o 5 partido en ρ, por el seno de, creo que 2 veces phi. A ver, sí. Esto por el diferencial, que ya lo habíamos determinado, que es ρ, por delta phi por delta z. Los límites de integración estarían dados por bueno, esta parte de aquí. Bueno, en este caso de aquí el radio en realidad se puede despreciar, no afecta, pero lo que nos importa es la distancia de d.
¿sí? Ahora ustedes me preguntarían, pero ¿qué pasa aquí? Bueno, en realidad se me olvidó poner el ángulo. Sí, esto de aquí creo que es 50. Sí, porque si no, no se podría calcular. 50 grados. Sí, así que disculpen. Ya, pues entonces esto de acá es Z. Z es la distancia de la armadura. Sería de 0 a 20 centímetros. Y este ángulo, que en realidad no lo había notado, es, digamos que es de 0 a 50. ¿Sí? En realidad, aunque esté escrito de esta manera, sin la referencia del ángulo 0 en X, no afecta en nada. Ya, pues, así que esto sería de 0 a 50 grados. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Primero el ρ se va. Y no queda nada que depende ni de Z ni de phi, así que voy a sacar la permeabilidad que es independiente de eso. Tengo el 10 elevado a 5 y solamente me queda por integrar con respecto al Z. Así que con respecto a Z, esto sería 2 por 10 elevado a 2, ya que no depende de Z, así que el límite de integración queda así. Y la integral de esto de acá es menos coseno partido en 2. Y esto se evalúa de 0 a 50 grados. Ya toda esta expresión de acá, que en realidad ya son puros valores numéricos, aproximadamente va a dar 0.014 Weber. Por lo tanto, debido a que no terminó, no depende de ρ, es independiente de este radio que está acá. Bueno, de todas formas, por si acaso, la permeabilidad es relativa por la del vacío. La permitividad relativa era 1, así que solamente me queda la del vacío, que es 4pi por 10 elevado a la menos 7. Sí, pero eso ya era reemplazar nomás de la misma forma esto de acá. Ya, ¿alguna duda hasta acá? Ya, gracias Vicente. Ya, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Voy a quedar, sigo esperando por si acaso hay otras dudas con la tarea, ya. Al menos los 10 minutos que queda de sesión. Eso, los que no tengan más dudas están libres. Oye, Andrés, Dime, no, que ahora lo estaba pensando un poquito lo del primer ejercicio. ya. Y sí, pues quizás deberían decir que es el plano como ZI o no. Sí, yo igual creo que es una mejor referencia decir que el plano Z ahí. Ahí Porque igual lo si te sé. dicen que está en Z, podría ser como en cualquier plano que cruce Z. Sí, es cierto. Mm, ahí, entonces ahí, ahora sí, sí lo entiendo, creo. Ya, sí ahí. Ah, no me había fijado en eso del ejercicio, pero bueno, no. Voy a ver si voy a Sí, tratar de agregarlo en el enunciado para que se entienda. Sí, es cierto. Lo saqué de un libro ahí. directamente y estaba así que, claro. Ya, gracias. Ya. ¿Ya los demás tienen alguna duda? Algo así. Si no estamos libres, pueden. Chao Martín, que estoy bien.
Chao, Andrés, gracias. Chao Jimena, que estés bien. Igual. Chao, que te vaya bien. Chao Sergio.